ver si comenzamos ya la última clase de cálculo 1 para administración de empresa y contabilidad, para dar el segundo parcial. Esto es de continuidad en un intervalo abierto. Vamos, jóvenes, vamos a trabajar. Miren, jóvenes, yo le presenté a ustedes funciones que, por ejemplo, esta función que está aquí. Esta es una función, ¿verdad? Por ejemplo, 2x más 3 y x menos 2. Observen ahí, observen ahí. Ya yo di eso, observen ahí. Si yo cojo esa expresión que está ahí, esa fracción que está ahí, para determinar si esa función es continua o no es continua, qué tipo de discontinuidades hay, si es continua, si es evitable o es inevitable. Por ejemplo, esa que está ahí. Voy a comenzar desde el principio. Voy a comenzar la número 1. Lo primero que ustedes deben de hacer es coger el denominador de la fracción, igualarlo a 0. Por ejemplo, x negativo 2 igual a 0. X negativo 2 más 2 igual a 2. Esto me da 0 de tal manera que x es igual a 2. X es igual. La primera pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. La primera pregunta es la siguiente. Determine si esta función... Abril, yo estoy trabajando, Abril, por Dios. Por ejemplo, la primera pregunta es, determine si esta función es continua en x igual a 2. Esta función no es continua en x igual a 2, porque si tú la sustituyes ahí, eso te va a dar, no va a estar definida en el campo de los números reales. Esta función no es continua en x igual a 2, pero sí es continua en cualquier punto de los números reales. Por ejemplo, la primera pregunta. Esta función no es continua. No es continua en x igual a 2, pero es continua, en todo número real. En todo número real. En todo número real. Es decir, que esta función no es continua en x igual a 2, pero sí es continua en todos números reales. Segunda pregunta. ¿En qué intervalo esta función es continua? ¿En qué intervalo esta función es continua? Esta función es continua en todos los reales menos en el punto número 2. Esta función es continua en todos los reales menos en el número real 2. Pregunta la C.
¿qué tipo de discontinuidad hay? Aquí no puedo, por ejemplo, aquí yo no puedo eliminar ese polinomio que está debajo. Yo no lo puedo eliminar porque no es factorizable. Puede ser que sea factorizable, pero uno de los factores del polinomio que está arriba no es igual que el que está debajo, entonces no puedo eliminarlo. De tal manera que yo no puedo factorizar ninguno de los dos, de tal manera, ¿qué tipo de discontinuidad hay? Es una discontinuidad inevitable. ¿Qué tipo de discontinuidad hay? Esta discontinuidad es inevitable, no puedo evitarlo, es inevitable. Ahí están las tres preguntas. La voy a borrar porque ya ustedes la tienen. Voy con otra. Voy con otra que es factorizable. Por ejemplo, f de x igual a x a la 3 negativo 8 x negativo 2. Ahí está. Ahí está. Observen ahí, el binomio que está arriba es una diferencia de cubo. Es una diferencia de cubo. De tal manera que yo voy a eliminar el binomio que está debajo, x menos 2. Es factorizable y elimino el polinomio que está debajo, x menos 2. Bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. X negativo 2 igual a 0. X negativo 2 más 2 igual a 2. Esto me da 0, de tal manera que x es igual a 2. Si lo sustituyo ahí, la función no es continua. Si ese 2 lo sustituyo ahí, la función no es continua. Eso me da 0 sobre 0, donde hay una indeterminación. La función no es continua. Entonces yo voy a factorizar ahora. Voy a factorizar la función. Por ejemplo, el binomio que está arriba es una diferencia de cubo, es decir, la raíz cúbica de x3 es x, negativo. La raíz cúbica de 8 es 2. Luego digo la regla, cuadrado de la primera raíz. El cuadrado de x me da x al cuadrado. Si tiene menos, pasa con más. El producto de sus dos raíces, es decir, que multiplico las dos raíces. 2 por x me da 2x. Luego el cuadrado, la raíz cuadrada de negativo 2 me da 4. La raíz cuadrada de negativo 2 me da 4. Ahí está. Es decir, que voy con ese y me voy con ese. De tal manera que yo tengo aquí x igual a ¿quién? A x al cuadrado más 2x más 4. Entonces ahí está el polinomio que yo encontré. Ahora vienen las preguntas. La primera pregunta, A. Determine si esta función es continua en x igual a 2. Por ejemplo, en x igual a 2, vamos a ver si es continua.
Ustedes observan ahí que esta función no es continua en x igual a 2. Pero si factorizamos la función, entonces es continua en x igual a 2. Atiéndanme. Si yo sustituyo ahora directamente la función no es continua. Pero si la factorizo la función es continua. Entonces la pregunta es, determine si esta función es continua en x igual a 2. Entonces, esta función, la pregunta, esta función no es continua en x igual a 2. Pero si factorizamos la función, esta función no es continua en x igual a 2. Si factorizamos la función, si factorizamos la función, es continua. Si factorizamos la función, es continua en x igual a 2. En x igual a 2. Por ejemplo, vamos a sustituir aquí, esta es la función. Por ejemplo, igual a 2 ahí. Entonces yo tengo esta función. La voy a colocar. Esta es la función x al cuadrado más 2x más 4. De tal manera como x igual a 2, entonces te va a dar 2 elevado al cuadrado más 2 por 2 más 4. Esto te va a dar 4 más 4 más 4 es igual a 12. Entonces esta función es continua en x igual a 2. ¿Observaron ahí? La función es continua. Pero esto no es necesario hacerlo ya. Esto no es necesario hacerlo. No es necesario hacerlo. Ya, hasta ahí está bien. Ahora, la pregunta B. En la nueva función, ¿qué es esa? En la nueva función f de x igual a x al cuadrado más 2x más 4. La función es continua. La función es continua. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué tipo de discontinuidad existe? La C. ¿Qué tipo de discontinuidad existe? Observen ahí. ¿Qué tipo de discontinuidad existe? Observen bien. Esta nueva función, en esa función, entonces la discontinuidad es evitable. ¿Qué tipo de discontinuidad existe? Esta discontinuidad
es evitable. Porque la nueva función esa yo la evité. Míralo ahí. ¿Qué tipo de discontinuidad existe? Esta discontinuidad es evitable. Con la nueva función ya la evitamos. Hagan eso. Vamos a ver ahora. Vamos a borrar. Observaron bien ahí, voy a borrar. Esta es la número 3. Vamos a ver. Vamos a ver. La número 3 ahora. La número 3, f de x igual a x a la 3 más 27 x más 3. Ahora atiendan aquí ahora. La pregunta, voy a hacer la pregunta. A. Esta función es continua en x igual a negativo 3. Vamos a colocarlo más para acá para que esta función es continua en x igual a negativo 3. Hago esa pregunta, ¿verdad? Mírenla ahí. Esta función es continua en x igual a negativo 3. Bueno, voy a x más 3 igual a 0. X más 3 negativo 3 igual a negativo 3. Esto me da 0 y esto es igual a x igual a negativo 3. Observen, jóvenes. Sustitúyanmelo ahí. Esa función no es continua. Porque esto me va a dar negativo 3 más 3 me da 0. Y negativo 3 elevado al cubo me da 27. Eso me da 0 sobre 0. De tal manera, esta función no es continua en x igual a negativo 3. Entonces la respuesta es: esta función no es continua en x igual a negativo 3. La otra pregunta te dice, la otra pregunta te puede decir, esta función es continua, esta función es continua en x igual a 3. Observe bien. Esta función es continua en x igual a 3, sí. Porque si usted me le pone 3 elevado con me da 27 más 27, 54, y este 3 más 3 son 4. De tal manera que la función es continua. Es continua. Entonces esto te va a dar 27 aquí más 27, ¿verdad? 27 más 27
y aquí te da 3 más 3. De tal manera esta función es continua en x igual a 3. Entonces usted me contesta, si esta función es continua en x igual a 3. Si esta función es continua en x igual a 3. En x igual a 3. La otra pregunta, la C. Si yo factorizo, voy a factorizar ahora. Vamos a ver. F de x igual a... Esto es una suma de cubos. Esto te va a dar la raíz cúbica de x3 me da x más la raíz cúbica de 27 me da 3. Entonces viene ahora cuadrado de la primera raíz. El cuadrado de x me da x al cuadrado. Si tiene más pasa con menos. El producto de sus dos raíces, 3 por x me da 3x. Más el cuadrado del término independiente, es decir, el cuadrado de 3 es 9. Se va este con este y te me va a dar esta aquí. Entonces viene la siguiente pregunta. La C. En la nueva función, x cuadrado más, menos 3x más 9 es continua en todo número real. En la nueva función que en esa es continua en todo número real. En todo número real. A, B, C, D, viene la D. ¿Qué tipo de discontinuidad hay? ¿Qué tipo de discontinuidad existe? Se sobreentiende que la discontinuidad es evitable. Pues ya la podemos evitar porque ya cancelé el polinomio que está debajo y me queda ese. De tal manera, ¿qué tipo de discontinuidad hay? La discontinuidad es evitable. La pregunta, ¿qué tipo de discontinuidad? ¿Qué tipo de discontinuidad existe? Esta discontinuidad es evitable. Es evitable. Tópenla. Vamos con la otra ahora. Vamos con la otra. Esta es la número. Vamos con la otra ahora. Esta es la
dada la función f de x igual a 2x negativo 3 sobre x al cuadrado negativo 6x más 8. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver, joven. Cojo la primera pregunta. Se la voy a colocar aquí, la primera pregunta. A. La pregunta. ¿En cuáles puntos? ¿En cuáles puntos esta función no es continua? ¿En cuáles puntos esta función no es continua? Míralo ahí. Vamos a ver. Cojo el denominador, lo igualo a 0 y lo factorizo. X al cuadrado negativo x más 8 igual a 0. Bueno, este es un trinomio de la forma x2 más bx más c. Este es un trinomio de la forma x2 más menos bx más menos c. Este, ¿verdad? Trinomio de la forma x al cuadrado más menos bx más menos c. Entonces, busco dos factores. Vamos, la raíz cuadrada de x2, x en el primer factor y x en el segundo factor. El signo del segundo término lo paso en el primer factor. Y el producto del primer término con el tercero, menos por más da menos. Ahora, busco dos factores que multiplicado esos dos factores tiene que darme más 8. Pero si yo lo sumo, tiene que darme menos 6. 4 y 2. Siempre ustedes me van a colocar el mayor de los dos factores, se coloca primero en el primer factor, el mayor de los dos. Entonces ahí tengo menos por menos da más. 4 por 2, 8. Se cumplió. Ahora sumo menos 4, le sumo menos 2, me da menos 6. Entonces ahí se cumplió. Luego voy a igualar a 0 para hallar las raíces. Es decir, x menos 4 igual a 4. X menos 4 más 4 igual a 4. Eso se va de tal manera que x es igual a 4. Ahí tengo yo la primera raíz. La otra, x negativo 2 igual a 0. X negativo 2 más 2 igual a 2. De tal manera que x, esto es 0 y esto es x1 primera raíz y esto es x2 segunda raíz. Es decir que aquí hay dos raíces. ¿En cuáles puntos esta función no es continua? Si me la sustituye ahí directamente, la función no es continua. No es continua en estos dos puntos. ¿En cuáles puntos esta función no es continua? En los puntos x1 igual a 4 y x2 igual a 2. En esos dos puntos la función no es continua. Viene otra pregunta. ¿En cuáles puntos esta función es continua? La pregunta B. ¿En cuáles puntos esta función es
continua. Esa es otra pregunta. ¿En cuáles puntos esta función es continua? Esta función es continua en todo número real, menos en 4 y en 2. Voy a colocar esta función. Esta función es continua en todos los reales, mírenlo ahí, es continua. Es continua. En los reales, mírenlo ahí, esta función es continua en los reales, menos en 2 y 4. En 2 y 4. Vamos a poner en 2 y 4. ¿En cuáles puntos esta función es continua? Esta función es continua en 2 y 4. ¿Está correcto lo que yo puse ahí? ¿Sí o no? No. Entonces, mira, arriba fue la misma pregunta que yo hice. ¿En cuáles puntos esta función no es continua? Esta función no es continua en 4. Ahora, esta función es continua en todos los reales. En todos los reales. Esta función es continua en todos los reales, pero si yo le quito el 2 y el 4, es continua. ¿Entendido? Ah, bueno. ¿En cuáles puntos es continua? ¿En cuáles puntos espera un momentito, como que está más redactada, está más redactada. ¿En cuáles puntos esta función es continua? Esa es la pregunta. ¿En cuáles puntos esta función es continua? Esta función es continua en los reales, míralo ahí, en los reales, quitándole el 4 y el 2. Es decir, que esta función es continua en los reales, menos en 4 y en 2. Es decir, que es continua en todos los reales, menos en 4 y en 2. La pregunta C. ¿Qué tipos de discontinuidad qué tipos de discontinuidad qué tipos de discontinuidades existen? ¿Qué tipos de discontinuidades existen? Aquí hay dos. Vamos a ver, joven. Yo voy a factorizar. ¿Qué tipos de discontinuidades existen? ¿Entendido? Mire, jóvenes, voy a colocar aquí ahora. Voy a factorizar. Esa es la pregunta, ¿entendido? Voy a factorizar. Voy a borrar aquí. Esto, míralo aquí. Me borra esto. Vamos a ver.
f de x igual a 2x negativo 3x al cuadrado. Bueno, 6x más 8. Vamos a factorizarlo. Lo dejo el de arriba. Entonces, vamos a ver. La raíz cuadrada de x2, x en el primer factor y x en el segundo factor. Negativo. Negativo y positivo. Entonces, esto me va a dar 4 y 2. Observen bien que no puedo cancelar ni ese lo puedo cancelar. Yo no lo puedo cancelar. ¿Entendido? No lo puedo cancelar. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Voy a agregar otra pregunta aquí. Otra pregunta. Voy a quitar voy a agregar otra pregunta. La pregunta A, B, C ahora. Voy a agregar otra pregunta. ¿En cuáles intervalos esta función es continua? Esa es esa pregunta. ¿En cuáles intervalos esta función es continua? Yo hago en la recta real. Es en la recta real. Esto es más infinito y esto aquí es negativo infinito. Yo tengo los dos puntos. Esto es el 2 y aquí es el 4. Los intervalos es negativo. Bueno, vamos a colocarlo más para abajo. Vamos a colocarlo aquí. ¿En cuáles intervalos esta función es continua? Voy a hacerlo así. Esto es más infinito y esto es negativo infinito. Esto es 4 y esto es 2. Entonces yo tengo lo siguiente: negativo infinito, 4. 4,2 y 2, más infinito. Esta función es continua en esos tres intervalos. Lo coloco abierto porque abierto no se toma ni el 4 ni el 2. Ahora sí es cerrado, sí. Abierto no se toma ni el 4 ni el 2. Aquí esto es infinito, aquí no se toma el 4. Ahora, si lo cierro, sí se toma el 4. Porque si yo tomo el 4 y 2, la función es continua. Entonces, la pregunta C, ¿en cuáles intervalos esta función es continua? Esta función es continua. Pongo ahí. Esta función es continua en los intervalos. Vamos a ver, intervalos. Negativo infinito, 4, abierto. No lo puedo cerrar. Si lo cierro, entonces el 4 no es continua. Abierto significa que no se toma el 4. Unión, ¿con quién? Con 4,2, unión 2, más infinito.
Ahí sí. La pregunta A, B, C, D ahora. ¿Qué tipo de discontinuidades existen? ¿Qué tipos de discontinuidades existen? ¿Qué tipo de discontinuidades existen? ¿Qué tipos de discontinuidades existen? Observen bien, es inevitable las dos. Las dos son inevitables. ¿Por qué? Porque se factoriza y no puedo cancelar el polinomio que está arriba. Entonces, hay uno de los polinomios, hay dos polinomios, son dos polinomios, pero no puedo cancelar el polinomio que está arriba, de tal manera, ¿qué tipo de discontinuidades existen? Las discontinuidades son las discontinuidades. Las discontinuidades son inevitables. Son inevitables. Las discontinuidades son inevitables en x1 igual a 4 y x2 igual a 2. Las discontinuidades son inevitables en x1 igual a 4 y x2 igual a 2. Ahí hay 4 preguntas en esa. Cópienla. Esta es la A, mírenla ahí. Esta es la B. Esta es la C y esta es la D. La primera pregunta, ¿en cuáles puntos esta función no es continua? Bueno, en los puntos x1 igual a 4 y x2 igual a 2. ¿En cuáles puntos esta función, en cuáles puntos esta función es continua? ¿En cuáles puntos esta función es continua? Ahora sí. Esta función es continua en los reales menos en 4 y en 2. Ahora sí. ¿En cuáles puntos esta función es continua? Esta función es continua en los reales menos en 4 y en 2. La C, ¿en cuáles intervalos esta función es continua? Esta función es continua en los intervalos, mírenlo ahí, negativo infinito, 4, abierto, unido con 4,2 abierto, unido con 2, más infinito. No puedo cerrarlo aquí, porque si lo cierro no es continuo, tiene que ser abierto, porque si es abierto no se toma ni el 4 ni el 2. Ahora vamos a hacer uno donde yo puedo cancelar. Aquí no se cancela. Aquí no se cancela. Ahora yo voy a hacer uno donde se cancela un polinomio abajo con el polinomio que está arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la número 6.
La número 6. Vamos a ver. Esta es la número 6. Dada la función. Ahí está. Voy a borrar esta pregunta. Vayan copiando. Borré la A. Entonces ahora viene la C. Ahora sí. Ahora voy a eliminar el polinomio que está arriba, lo voy a eliminar. Vamos a ver. Hoy hago lo siguiente. La primera pregunta. A. ¿En cuáles puntos? ¿En cuáles puntos esta función no es continua? Esa es una pregunta. B. ¿En cuáles intervalos? ¿En cuáles intervalos esta función es continua? Y la otra pregunta. Y la otra pregunta. ¿Qué tipo de discontinuidades hay? A, B, C. ¿Qué tipos de discontinuidades? ¿Qué tipos de discontinuidades hay? Esa es la pregunta. 3 preguntas, ahí está. Voy. Cojo el polinomio, ¿verdad? Vamos a ver. X cuadrado negativo 3x más 10 igual a 0. Voy a factorizar. Vamos a ver. Esto es x, raíz cuadrada de x aquí, x aquí. Menos. Menos y más da menos. Busco 2 factores. Esto te va a dar... no, para que esto me dé, vamos a colocarle negativo 10. Para que esto me sea negativo aquí. Y me dé menos y menos más. Para que me dé 5 y 2. Ahora sí. ¿Entendido? ¿Vieron ahí, verdad? Menos, menos y menos, menos y menos. Me creo que menos, menos y menos más. 2 factores que multiplicado me dé menos 10 y que sumado me dé menos 3. 5 y 2, míralo ahí, más por menos por más da menos, 5 por 2 son 10. Negativo 5 le sumo más 2 me da negativo 3. Entonces ahí hago esto, lo siguiente aquí, ¿verdad?
X negativo 5 igual a 0. X va tirado directo, ¿verdad? Tirado ahí. Ahí está. El otro. Tirado. Observen bien. Observen bien. Si yo lo sustituyo ahí, esa función no es continua. Si lo sustituyo ahí, por ejemplo, 5. 5 al cuadrado me da 25. Entonces 5 por 3 son 15. 15 menos 10 me da menos 25, menos 25 me da 0. Entonces me da 7 entre 0, da 0. No está definida. Ni está definida en esa. Entonces, ¿en cuáles puntos esta función no es continua? En los puntos 5 y menos 2. Esta función no es continua. ¿En cuáles puntos esta función no es continua? En los puntos 5 y menos 2. Ahora, ¿en cuáles intervalos esta función es continua? Yo hago lo siguiente, jóvenes, míralo aquí. Los intervalos. Esto es más infinito. Y esto es negativo infinito. Entonces tú tienes aquí negativo 2 y aquí tú tienes 5. Todos los intervalos son estos. Negativo infinito, coma negativo 2. Abierto. Negativo 2,5 abierto. 5, más infinito. En esos tres intervalos, ¿en cuál intervalo esta función es continua? Es continua en esos tres intervalos. Lo coloco abierto, porque abierto no se coloca en negativo 2. No se toma, en el abierto no se toma el negativo 2. Por eso lo coloco abierto para que sepa. Si lo cierro ahí cerrado, si me lo tomo. Entonces, ¿en cuál intervalo esta función es continua? En los intervalos negativo infinito, coma negativo 2, unido con quién? Negativo 2 infinito, unido con quién? Con 5, más infinito. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidades hay? Atiéndanme bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Los dos polinomios son esos. X menos 5 y X más 2. ¿Pero está bien? Mírenlo ahí. Se va este con este y ¿qué te queda? Te queda arriba te va a quedar 1 y debajo te va a quedar X negativo 5. Esa es la función nueva. Entonces, en la nueva función, voy a colocar aquí, en la nueva función, míralo ahí, 1 sobre X negativo 5. En X1 igual a ¿quién? A 5. Sustituyo en la nueva función 5. Aquí usted está bien. En la nueva función, ¿qué es esa? En X1 igual a 5. Voy a sustituirla en la nueva función. 5 menos 5 me da 0. Entonces hay una discontinuidad inevitable. En X1 igual a 5 hay una discontinuidad inevitable.
No pude evitarlo. No pude. Ni en la nueva ni en la vieja. Ahora voy con el otro. En X sub 2 igual a negativo 2, sustituyo aquí. Negativo 2, negativo 5, entonces eso me da 1 sobre negativo 7. Entonces aquí está, es evitable. Es evitable, la evité la discontinuidad. Es evitable, porque me da 1 sobre negativo, eso me da negativo 1, un séptimo. De tal manera, repito, en X sub 1 igual a 5, hay una discontinuidad inevitable, míralo ahí. Y la otra coma, en X sub 2 igual a menos 2 hay una discontinuidad evitable. Evitable. Y ahí concluimos. Y ahí concluimos ese problema. Ahora vamos a hacer otro de esos mismos. Vamos a hacer otro. Cópienlo, vamos a hacer otro. Voy a hacer otro, jóvenes, la número 7 y luego una práctica. Pero la número 7. Dada la función, ¿verdad? Mírala aquí. Eso me da x negativo 2 sobre x cuadrado más 2x menos 8. Menos 8. No, déjame ponerle otro. Esto te va a dar exactamente x más 5 y el otro x al cuadrado más 2x menos 15. Ahí está. Vamos. Déjame borrar aquí. Déjame borrar aquí. Vamos a la primera pregunta.
y esto que está aquí. Ahí están las tres preguntas. ¿Ah? Míralo ahí. ¿En cuáles intervalos esta función es continua? ¿En cuál intervalo esta función es continua? Bueno, ahí está, Jorge. Entonces, aquí en cuáles puntos esta función no es continua. ¿En cuáles puntos esta función no es continua? ¿En cuáles intervalos esta función es continua? ¿Qué tipo de discontinuidades hay? Vamos a ver, jóvenes, oye eso. Cojo el denominador y lo igualo a 0. X cuadrado más 2x negativo 15 igual a 0. De tal manera hago esto, míralo ahí, ¿verdad? Igual a 0. X y aquí X más por menos da menos. Vamos a ver 5 y 3. Busquen dos factores que multiplicado me dé menos 5 y que sumado me dé más 2. Eso da positivo, más por menos da menos. Siempre el mayor entre los dos va primero, 5 y 3, 15. Luego X más 5 igual a 0. De tal manera que X sub 1 igual a menos 5. Entonces, vamos a ver. Esto me da X más 5 igual a 0. X sub 1 igual a menos 5. El otro, X negativo 2, perdón. X igual a negativo 3 igual a 0. De tal manera, X negativo 3 más 3. Bueno, vamos a tirarlo directo como hice yo con eso. X sub 2 igual a 3. Si lo sustituyo arriba, no está definido. Si lo sustituyo ahí arriba. Ahora bien, ¿en cuáles puntos esta función no es continua? En los puntos X sub 1 igual a menos 5 y X sub 2 igual a 3. En esos dos puntos esa función no es continua. Porque ¿en cuáles puntos esta función no es continua? En los puntos X sub 1 igual a menos 5 y X sub 2 igual a 3. Ahora la otra pregunta, ¿en cuáles intervalos esta función es continua? Hago lo siguiente, mírenlo ahí. Coloco más infinito y coloco negativo infinito. Que yo tengo el negativo 5 y el 3. Entonces voy a encontrar negativo infinito, coma negativo 5. Abierto. 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 Lo coloco abierto porque si lo coloco abierto en el paraordenado no se toma el negativo 5 porque es abierto. No se toma ni el negativo 5 ni el positivo 3. Es decir que la función es continua entre, por ejemplo, entre menos 4 y 2 en ese intervalo. Pero en menos 5 y 3 no es continua.
pero en negativo 4 y el 2, entonces en ese espacio sí es continuo. Entonces, ¿cuál intervalo esta función no es continua? En los intervalos, te colocan ahí, en los intervalos negativo infinito, coma, negativo 5, unido, negativo 5,3, unido, entonces unión, ¿verdad? Unión, con 3, más infinito. Míralo. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidades hay? Ahora sí voy a factorizar. Ahora sí voy a factorizar. Entonces me da x más 5 y x negativo 3. Se va este con este y ¿qué te queda? Te queda ahí 1 y debajo x negativo 3. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidades hay? En la nueva función que es esa, 1 sobre x negativo 3. Entonces vamos a ver, en x1 igual a menos 5. Míralo ahí. En x1 igual a menos 5 hay una discontinuidad que menos 5 menos 3 me da menos 8, es evitable. Hay una discontinuidad evitable. Ahorita era inevitable, ahora hay una discontinuidad evitable. Ahora en x2 igual a 3, mírenlo ahí, 3 menos 3 me da 0. Hay una discontinuidad inevitable. Inevitable. Ahí está, jóvenes. Esta está más... se entendió seguro, más fácil, ¿verdad? Correcto, háganlo. Yo le voy a poner una tareita ahora de esto. Voy a poner una practiquita aquí, jóvenes. Voy a borrar esto, míralo. Y les voy a dejar las mismas preguntas. Las preguntas son estas, la respuesta no. Les voy a dejar la misma pregunta. La función son, la voy a colocar aquí, la número 1. Eso me va a dar x negativo 1, x al cuadrado,
más x negativo 2. La número 2, f de x igual a, eso me va a dar x negativo 2 te va a dar x al cuadrado más 2x negativo 8. ¿Ah? La otra, ¿verdad? La número 3. La número 3 es x más 4. X al cuadrado menos 3x menos 28. Y la número 4, x cuadrado igual a x menos 5 igual a x cuadrado más 8x menos 40. Ahí está. Tienen 4. Les voy a dejar la misma pregunta. ¿Usted está bien? ¿En cuáles puntos esta función no es continua? Vamos a borrar. Ahí me contestan ustedes. La otra. ¿En cuál intervalo esta función es continua? Voy a borrar esto. Ahí está. La otra. ¿Qué tipo de discontinuidades? Te va a dar una nueva función. La colocan ahí. Y esto lo van a poner x sub 1 igual a tanto, y ahí igual quitarle esto. Eso va a diferir. Ahí está. Ahí está. Práctica, ahí está. Son 4, me van a hacer ahí. Esas son las 3 preguntas. En la C hay 2. Contestan 2. ¿Entendido, joven? Cópiala para que vamos a hacer ahora la continuidad en un intervalo cerrado. Ahora en intervalo cerrado. Esto es intervalo abierto. Vamos ahora en intervalo cerrado. Copien eso. Bueno, voy a borrar. Pregunta. Vamos a ver. Continuidad en un intervalo cerrado. Voy a colocar continuidad. Continuidad en un intervalo cerrado. Continuidad en un intervalo cerrado. Intervalo cerrado. Mírenlo ahí, cerrado. A, B. Ahí está cerrado. Ahorita era abierto así. Abierto. Ahora es cerrado. Vamos a ver. Una función es continua en un intervalo cerrado
una función es continua en un intervalo cerrado, mírenlo ahí, A, B, ahí está, cerrado. Si es continua, en el intervalo abierto, eso significa continua a la derecha, continua a la derecha de A y continua a la izquierda de B, a la izquierda de B. Entonces, en las funciones irracionales, para determinar la discontinuidad en las funciones irracionales. Para determinar la discontinuidad es necesario resolver la expresión del radical como una inecuación de la forma f de x es mayor o igual que 0. Así es la expresión. Entonces vamos a trabajar ahora. Copien eso, cópienlo, que voy a borrar la pizarra. Cópienla.
Voy a borrar ya, joven. Ya. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. Ejemplo. 1. Dada la función entonces aquí la primera pregunta A. ¿En cuáles intervalos esta función es continua? La otra pregunta, B. ¿En cuál intervalo esta función no es continua? Yo le doy esa función. Es irracional. Tiene raíz cuadrada. La función esa es continua cuando la función x es mayor o igual que 0. Ahí tienen ustedes. ¿En cuál intervalo esta función es continua? Y la otra, ¿en cuál intervalo esta función no es continua? ¿Qué yo hago, jóvenes? Cojo, atiéndanme aquí. Vamos a ver. Saco el polinomio que está dentro. Míralo ahí. X cuadrado negativo 16. Lo voy a colocar mayor o igual que 0. ¿Por qué lo coloco mayor o igual que 0? Porque esa función está definida en el campo de los números reales, porque cuando es mayor que 0 o igual a 0. Cuando es menor que 0 no está definido, porque yo cojo el negativo, como quiera, tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿qué yo hago? Igualo a 0 para factorizar. Mírenlo ahí. X, esto es una diferencia de cuadrado. Uno va con más y el otro con menos. Se abre dos paréntesis, ¿verdad? X aquí, uno va con más o con menos, menos más o más menos. 4 y 4 igual a 0. De tal manera, x más 4 igual a 0. De tal manera, x sub 1 igual a menos 4. El otro, x negativo 4 igual a 0. Segunda raíz, x sub 2 igual a 4. Entonces, jóvenes, en la recta real, yo voy a hacer lo siguiente. En la recta real. Esto es más infinito y esto es negativo infinito. Yo tengo aquí negativo 4 y aquí yo tengo 4. Tengo los siguientes intervalos. Negativo infinito, coma negativo 4.
el otro es negativo 4,4 y el otro es, bueno, como esto aquí, entonces yo lo cierro. Entonces, yo lo cierro. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Jóvenes, vamos a ver ahora. Voy a sustituir para que ustedes vean. En este intervalo, esta función no está definida. Por ejemplo, si coloco el negativo, está cerrado, si está cerrado no puedo tomar el negativo 4. Porque si como negativo 4 me da 16 menos 16 me da 0 y la raíz de 0 es 0. Entonces entre negativo 3 y 3. Por ejemplo, negativo 3, eso me da 9. 9 menos 16, entonces me va a dar un número negativo. Si usted tiene 9, ahí, 3 al cuadrado es 9. Negativo 16. Eso te va a dar negativo 7. Y la raíz cuadrada de negativo 7 no está definida en el campo de los números reales. De tal manera que en este intervalo la función no es continua. En ese intervalo. En este intervalo sí la función es continua. Pero yo no puedo tomar el negativo 4. Si lo tomo aquí, ¿entendí? Entonces esta función es continua en estos dos intervalos. En estos dos intervalos. Por ejemplo, si tú coges 4 y lo elevas, entonces me va a dar 16 menos 16, entonces me da 0, pero la raíz cuadrada de 0 me da 0. ¿Entendido? De tal manera que, entonces, vamos a ver. ¿En cuál intervalo esta función es continua? ¿En cuál intervalo esta función es continua? Esta función es continua en los intervalos vamos a colocarlo más para acá abajo. En los intervalos, míralo ahí, en los intervalos negativo infinito, coma, negativo 4, cerrado, unido con 4 comas más infinito. Si ustedes quieren verlo, vamos a ver. Negativo 4, aquí para que ustedes vean, pero aquí no puedo tomarlo. Si lo tomo porque está cerrado. Por ejemplo, en este intervalo la función no es continua. En ese intervalo. Ahora, en ese intervalo no es continua. Porque si lo tomo ahí, no puedo tomarlo porque es cerrada. O sea, para ser no continua tiene que ser automáticamente entre negativo 4,4, pero tiene que ser abierto. Tengo que colocarlo abierto. ¿Por qué abierto? Porque no se toman los dos extremos. Si lo coloco así cerrado, entonces se toman los dos extremos. No puedo tomar los dos extremos para ser continuo. ¿Entendido? Entonces, así. Aquí sí lo cierro, porque es continuo entre negativo, por ejemplo, negativo 4, negativo 5, negativo 6. Entre negativo 4 a negativo infinito, esa función es continua. Y aquí entre de 4 a más infinito, porque 4 te da 16 menos y te da 0. Entonces después viene 5, 6, 7, es decir, de 4 a más infinito. Ahora, pregunta esta. ¿En cuál intervalo esta función es continua? Ya. La pregunta.
en cuál intervalo esta función es continua. Ahí te pongo yo, ahí le pongo yo a usted en cuál intervalo es un intervalo. En cuál intervalo esta función es continua. En el intervalo abierto. En el intervalo abierto, negativo 4,4. Tiene que ser abierto, porque abierto significa que no se toman los extremos. Ahí está. Vamos a otro y poner una tarea y punto. Bueno, aquí está ahora, la número 2. Míralo ahí. Mire, jóvenes, cojo el polinomio. Aquí, ¿en cuál intervalo esta función? Vamos a colocarlo aquí. ¿En cuáles intervalos esta función, en cuáles intervalos esta función es continua? Es continua. Solución. Por ejemplo, cojo el polinomio, míralo ahí. Y coloco mayor o igual que sea. En ese intervalo, esa función. Entonces, para yo factorizar, hago esto, ¿eh? Hago esto. Esto es raíz cuadrada x aquí, menos. Menos y más da menos. 4 y 2. Míralo ahí, menos por más da menos. Busco dos factores que multiplicado me dé más 8 y que sumado me dé menos 6. Entonces 4 y 2. Pero menos por menos más 4 por 2, 8. Lo sumo, menos 4 menos 2 menos 6. Entonces esto es igual a 4. De tal manera que x1 es igual a 4. El otro es x negativo 2 igual a 0. X igual a 2. Si me lo sustituye, vamos a verlo. Vamos a ver. Hago lo siguiente. Esto es más infinito y esto es menos infinito. Esto es aquí, el primero es, esto es el 2 y esto es el 4. De tal manera que esto me da
negativo, ¿verdad? 2, 4, 4 más infinito. Observen aquí. En ese intervalo la función no es continua. Vamos a ver, atiendan para que vean. En este sí es continua. Ahí está. Es cerrado. Por ejemplo, en este, voy a tomar el 2. Míralo ahí, 2. Míralo ahí, 2. Vamos a ver. 2 son 4. ¿Verdad? 4. Vamos a colocarlo aquí. 2 al cuadrado. Obsérvenlo ahí. Lo voy a colocarlo aquí. Y lo voy a borrar. Está bien. Lo voy a borrar. Para que lo vean. Por ejemplo, este. 2. Eso es 4, eso te da 12 y esto te da. Eso te da 0. Es 0, eso te da 0. Entonces, esto es aquí 2, entonces viene aquí ahora viene 1. Entonces esto es, por ejemplo, 1, ¿verdad? Después viene 0. Después viene menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, entre 2 a menos infinito es continuo. Porque esto te da 0. Después te da 1. Por ejemplo, 1 al cuadrado. Míralo ahí. Esto es 1. Y esto, míralo ahí. 1 al cuadrado te da 1. Esto te va a dar 6. 8 más 1 son 9. Si a 9 le resto 6, te queda 3. Es continuo. Es continua en 2 porque te va a dar 0. Y el 0 es igual a 0, porque esto es mayor o igual que 0, entonces 0 igual a 0. Tiene que darte uno de los, entonces 0 igual a 0. El otro, el 2, es mayor que 0. De tal manera que esa función es continua en ese intervalo. Si tomo aquí, por ejemplo, el 2, no puedo tomarlo porque es cerrado. Entonces, no es continua abierto, porque si es abierto, si es cerrado, se toman los dos. Y si es abierto, no se toman los extremos. De tal manera, en este sí. Entonces, ¿en cuál intervalo esta función es continua? Es continua. No va a ser continua el que está en el centro. Entonces, ¿en cuál intervalo esta función es continua? Esta función es continua en los intervalos negativo infinito, coma, negativo 2 cerrado, unido con quién? 4, más infinito. Ahora, ¿en cuál intervalo esta función no es continua? En el intervalo abierto 2,4. Pero es abierto, cerrado no, abierto. Déjame ponerle una tareita.
Estas son las dos preguntas que ustedes van a usar. Miren la A y la B. Usen esa en todas las que yo le ponga. Esa es la misma pregunta. La A y la B. ¿En cuáles intervalos esta función es continua? ¿Y en cuál intervalo esta función en cuál intervalo esta función es continua? No. ¿En cuál intervalo esta función no es continua? Excúsenme, cometí un error ahí. ¿En cuál intervalo esta función no es continua? No es continua, excúsenme. En el intervalo abierto, 2,4. El otro no es continua. Arreglen el otro, cometí yo un error. En ese intervalo, esa función no es continua. Arréglenlo. ¿En cuál intervalo esta función es continua? En ese. No es continua en ese, yo puse continua. ¿En cuál intervalo esta función no es continua? En el intervalo abierto es. En el otro, tienen que colocarme no es continuo. Arréglenlo en el otro. Cometí un error ahí. Entonces, ahí está la pregunta. ¿En cuál intervalo esta función es continua? Ahora, ¿en cuál intervalo esta función no es continua? Míralo ahí. Esas son las preguntas. Mírenla ahí la pregunta. Ahora sí, arréglenlo. Vamos a colocarle los ejercicios. Ejercicio de práctica. Ejercicio de práctica. La número 1.
Aquí está, jóvenes, 5 operaciones. Ahí está. Esas son las dos preguntas. ¿En cuáles intervalos esta función es continua? ¿Y en cuál intervalo esta función no es continua? Cometí un error ahorita. Arreglo en el primer ejemplo. Yo puse continua. Tal vez no me equivoqué, pero búsquenlo. Analicen bien en el primer problema. En el primer análisis que yo hice. Si dice en cuál intervalo esta función es continua. Si dice es continua, póngame ahí, no es continua. Ahí está. Hasta ahí es el material del segundo parcial. Ahí es el material del segundo parcial. El segundo parcial, ya saben, ahí están los ejercicios. Buena suerte, jóvenes, que Dios me lo bendiga. En la prueba que saquen todo, ahí viene un quiz que vale 10 y el parcial que vale 20, ahí está. Espero que la gran mayoría tenga entre 25, 28 y 30. Nos vemos, jóvenes.